Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas, una vez más aquí compartiendo con ustedes estos estudios bíblicos detallados, profundos, que hacemos llegar pues a través de estos medios virtuales, esperando siempre se encuentren muy bien, gozando de la gracia de nuestro Señor. Este estudio que realizamos, estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, y pues vamos a retomar desde lo que dejamos ayer. ¿Ok? Estábamos analizando el versículo 8. Creo que pues hablamos bastante en detalle el tema del amor como el distintivo de los seguidores de Jesús. También pues analizamos esa frase que dice el versículo 8 de el amor cubre infinidad de pecados. Como decíamos, siempre es importante tener presente lo que estamos viendo porque es una secuencia. Entonces, cuando estábamos hablando de esa clase de amor que nosotros hemos de tener los unos con los otros, motivados por el amor que nosotros hemos recibido de parte de Jesús, un amor incondicional que no depende del objeto, o en este caso de la persona, sino depende de sí mismo. ¿Quién es el que ama? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque ahora veamos una vez más cómo de esas formas, digamos, esas evidencias tangibles, la aplicación práctica del texto. Nos dice el versículo 9, dice Pedro, bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Es importante tener presente que este tema de hospedar, o sea, de recibir a otras personas en casa, darles un lugar para quedarse por un determinado tiempo, sobre todo en el primer siglo, culturalmente era muy valioso. Era muy importante porque, pues bueno, eh, no era como en estos tiempos que hay hasta aplicaciones por las cuales uno puede, pues, rentar un lugar para pasar una noche. No habían hoteles como los conocemos hoy en día. No había lo de las 5 estrellas. No había calificaciones de usuarios. Lo más que habían eran posadas, eran pues lugares que pues procuraban estar en las condiciones para recibir personas, pero en muchos casos, especialmente, pues, entre más desposeída fuera una comunidad, o sea, entre más pobreza hubiera ahí, pues más difícil era encontrar un lugar adecuado para quedarse. Y, pues, ni qué decir de quedarse en intemperie, ¿verdad? Y los viajantes, los peregrinos, pues, se exponían a muchos peligros. Entonces, cuando los creyentes se empiezan a expandir por distintos lugares. Entonces, pues digamos que la gran ventaja que empieza a ocurrir es que un creyente que está viajando, no sé, por decir algo, de Jerusalén a Antioquía, en el camino podía encontrar distintos lugares donde quedarse porque habían creyentes a lo largo de esos caminos. Algo que definitivamente venía a ser una enorme ventaja porque, como decía, en muchas ocasiones no se encontraban lugares adecuados para poder hospedarse cuando uno iba de viaje. También, bueno, en la escritura se habla mucho de esto del hospedarse. Por ejemplo, el tema de Jesús, cuando Jesús nace, recuerdan que pues José y María van de camino a Belén porque tienen que hacer el censo, participar del censo, y cuando van de camino no encuentran dónde quedarse. Y lo más que les ofrecen, por pura bondad, era pues el lugar donde que se quedaban los animales de carga, los animales eh, de trabajo del día a día. Y ahí nace Jesús, en un pesebre. También podemos recordar que el autor de Hebreos, por ejemplo, no nos vamos a leerlo de forma así directa, digamos. Vean que él también hace eco de las palabras de Pedro cuando dice aquí en Hebreos 13:2, y no se olviden de practicar la hospitalidad.
pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Podría ser que él está haciendo una referencia aquí, una referencia cruzada a Génesis capítulo 18, cuando, pues, también hablando de hospedaje, Abraham recibe a tres varones, que menciona ahí, eh, tres varones que vienen a visitarlo. Ya cuando uno, pues, lee el relato en detalle, se deja ver que quienes vienen a visitarlo, pues, según parece, ¿verdad? Se trata de dos ángeles y de Dios mismo personificado. Si han leído este texto, pues saben de lo que les menciono. Y si no, pues igual les invito a hacer la lectura de este capítulo 18 de Génesis, porque ahí, pues efectivamente, es posiblemente la referencia que está haciendo el autor de Hebreos, de que cuando Abraham recibe a estos forasteros, posiblemente ni siquiera sabía de quiénes se trataba, pero en su propósito de ser un hospedador, alguien bondadoso, misericordioso, pues también entonces recibe a ángeles sin darse cuenta de que se trataba de ángeles e incluso la misma presencia del Señor manifestada, una eh, teofanía, podría decirse. Y eso es posiblemente a lo que se refiere el autor de Hebreos cuando dice, pues, no se olviden de la hospitalidad, porque al final de cuentas ustedes ni siquiera saben a quién es el que le están haciendo un bien en practicar el hospedaje. Valga decir también que, como mencionaba en el tema cultural, pues hospedar no era, no solo, digamos, de entre los creyentes, en general, pues era algo muy bien visto, ser un buen hospedador de peregrinos extranjeros que iban de un lugar a otro. Tal vez para nuestro tiempo, pues hay mucho recelo en eso, ¿verdad? Sí, generalmente nosotros no vamos a recibir a completos desconocidos. Por lo menos esperamos tener alguna referencia de que alguien nos diga, ah, sí, yo conozco a fulano o a fulana y yo sé que son confiables, por favor recíbelos con toda confianza, ¿verdad? En nuestro tiempo hablar de hospedar desconocidos, pues no, no es tan visto como de buena manera, ¿verdad? Y pues con razones, ¿verdad? Obvias razones. Pero consideremos el contexto, que pues para ellos era muy significativo, como decía, que desconocidos, forasteros, pues llegaran a una ciudad y supieran que alguien los podía recibir. Ahora, si hablamos de desconocidos, ni que se diga si vamos a hablar de creyentes. ¿Por qué? Pues incluso creo que es algo que ya experimentamos hoy en día, ¿verdad? Es un alivio enorme en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista, pues, de estar en un lugar eh, tranquilo, un lugar en el que me puedo relajar, en un lugar en el que puedo sentirme atendido. Desde eso hasta en lo económico, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han experimentado el privilegio de poder incluso viajar de un país al otro y que sepan que pueden quedarse con algún hermano o alguna hermana, incluso hasta que les brinden eh, más allá del hospedaje, incluso que los lleven a pasear, que los lleven a conocer, que los trasladen, que les brinden transporte. Todo eso definitivamente es una muestra de, de la bendición que es el hospedar y el tratar bien a los forasteros. Entonces esto es algo muy importante destacar. Vean que por eso no es algo extraño solo no es algo que esté mencionando únicamente Pedro, no es algo extraño, sino que en realidad era algo muy apreciado en esa época y que pues adaptado a nuestras prácticas y a nuestra cultura, pues también sigue siendo algo muy significativo que pues hemos también de practicar, ¿verdad? Entonces, eso hablando un poco en términos generales. Incluso, no sé, por ejemplo, les puedo ilustrar de mi experiencia. Bueno, aquellos que no me conocen en persona,
Mucho gusto. Este, mi esposa es salvadoreña, yo soy de aquí de Heredia, Costa Rica. Y cuando yo empecé a viajar allá, a conocer a la familia de ella, pues justamente fue la práctica del hospedar de hermanos en la fe, de la misma iglesia, aunque en la vida me habían tratado, o era muy poco el contacto, pero fue valiosísimo cómo me recibieron, me atendieron, me facilitaron el poder trasladarme de un lugar a otro y pues, claro, toda la vida agradecido con ellos y siempre pues pidiéndole al Señor que les recompense tanta buena voluntad que todavía siguen teniendo las veces que vamos allá, que visitamos a la familia. Siempre hay una atención muy cálida de parte de todos ellos y bueno, por eso, incluso por experiencia, les puedo decir que es el practicar el ser hospedador es una enorme bendición, no solo para el que lo practica, sino también para el que lo recibe. Ahora, pasemos a analizar un poco más el texto como tal, porque Pedro nos dice hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, según la Reina Valera del 60. Hablando de la Reina Valera contemporánea, dice, bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Veamos de qué otra forma lo menciona esta versión, la nueva versión internacional. Bueno, dice que practiquen la hospitalidad sin quejarse. Y también la nueva traducción viviente dice, vean cómo lo matiza un poco más. Dice, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Ya los traductores de la nueva traducción viviente, pues, como que lo hacen un poquito más detallado, digamos, que implica la hospitalidad. No sé si a ustedes les parece curioso que Pedro diga, no solo se quede en sean hospedadores, sino también dice que no lo hagan a regañadientes, que no se quejen por ello. ¿Qué significará esto? ¿Por qué Pedro menciona esto? Bueno, es posible que él se haya dado cuenta o le hayan contado de que haya hermanos que recibieran a otros hermanos que iban de paso, o incluso, por ejemplo, que habían sido perseguidos en sus ciudades en las que estaban y habían llegado a otros pueblos para refugiarse. Y puede ser que, por la razón que fuera, llegaron a donde hermanos, a la casa de hermanos, de creyentes, y empezaran a quejarse de ello, empezaran a murmurar, empezaran a hablar mal inclusive. Entonces, Pedro por eso hace el llamado. Amarrando esto con el contexto de lo que venimos hablando, entonces esto implica que si el amor del que estamos hablando, ese amor intenso, que ya dijimos, no es un simple amor como de, ah, sí, yo le deseo el bien, yo espero que sea, que le vaya bien en la vida. No, es de verdad un intenso sentimiento, un intenso deseo del bien por el otro, independientemente de lo que esa persona demuestre o si es que se lo merezca, por ejemplo. Si estamos hablando de un amor como el que Jesús nos ha brindado a nosotros, esto de hospedar a regañadientes, pues como que ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? Por eso es que primero Pedro nos habla de amarse intensamente los unos a los otros, porque es lo que nos va a capacitar, como vimos ayer, para poder actuar con consideración, con compasión, con un verdadero interés de restaurar al pecador, ¿verdad? Lo que veíamos ayer, pero también, pues, es lo que nos va a capacitar para poder tratar con las personas, con los creyentes que nos rodean, poder brindarles un servicio que estén necesitando, una muestra de amor que estén necesitando,
sin depender de que ellos lo merezcan. Y ahí es donde quizás se pone más complicado, ¿verdad? Cuando estamos tratando de efectivamente personas creyentes, hermanos en la fe, que de verdad son difíciles, que de verdad son complicados. Seamos francos, de ello quizás todos nosotros podamos dar testimonio de hermanos que son algo difíciles de llevar. Si ya de por sí es complicado tratar con ellos en los tiempos de reunión, los tiempos de comunión. Ahora imagínense lo que es recibirlos en la casa. Puede que ese también fuera parte de la situación que estaban viviendo esos creyentes y que por eso era que lo hacían a regañadientes, porque tal vez ya habían tenido dificultades previas con ellos, habían tenido una experiencia difícil y por eso lo habían tenido, habían empezado a tener ese problema. Entonces, ¿qué les dice Pedro? Acuérdense del amor que se les brindó, el amor que han recibido de Cristo, porque eso es lo que va a hacer que no hagamos ese servicio únicamente porque no nos quede de otra, sino que lo hagamos motivados por el amor que hemos recibido y el amor incondicional que seguimos recibiendo. Ahora retomemos algunas ideas del comentario de John MacArthur que tengo por aquí. Dice, eh, bueno, el ferviente amor que hablábamos, dice, esta instrucción de hospedarse, dice que la palabra como tal, que es hospedar, literalmente significa amar a los extranjeros. Por eso mencionaba que no hay que limitar únicamente, pues, la práctica de la hospitalidad. No podemos limitarlo únicamente a que esté hablando de hospedar creyentes o hospedar, pues, este, personas que ya conozcamos, porque en ese contexto, pues, quizás no haya tanto riesgo como ahora de meter desconocidos en la casa, pero la traducción literal de la palabra implica eso, que sean extranjeros, que vengan de lejos y quizás que no los conozcamos. No estoy diciendo que estemos obligados a hacerlo hoy en día, ¿verdad? Es importante siempre tener la diferencia de culturas presente, pero sí es interesante pensar en eso, ¿verdad? Que es muy amplio. Ahora, ¿qué más nos dice el texto? Bueno, veamos en detalle en cuanto al tema de hospedar. Bueno, aquí hay otro dato muy importante. Dice que según la ley judía, la ley mosaica, dice que los judíos debían practicar la hospitalidad con los extranjeros. Ahí nada más les menciono los versículos. Éxodo 22:21, Deuteronomio 14:29. Repito, Éxodo 22:21 y Deuteronomio 14:29. Que bueno, ahí podemos ver que ya el tema de la hospitalidad no es incluso algo eh, estrictamente cultural, sino incluso era algo esperado por Dios. Él, dentro de lo que le pidió a los israelitas, fue el hecho que siempre recordaran que ellos habían sido extranjeros en nuestra tierra y que, por tanto, sabía muy bien lo que significaba no tener un hogar propio, no tener a dónde vivir. Toda la experiencia en el desierto les debía de enseñar la empatía con los forasteros y por ello, pues brindarles lo que ellos al final de cuentas no recibieron mientras andaban como forasteros. Dice, bueno, también es claro que Jesús elogiaba a los creyentes que proveyeran de comida, ropa, un lugar de refugio. Podemos recordar ahí en Mateo 25:35 al 40 cuando Jesús habla de los que lo trataron a él, que Jesús les dice, tenía hambre, me diste de comer, tenía sed, me diste de beber, estaba desnudo y me visitaste, y que le preguntaron, pero ¿cuándo hicimos eso? Y él les dice,
puesto que lo hicisteis a estos más pequeños, a mí lo hicisteis, ¿verdad? Entonces es una forma también de cómo Jesús, pues, realza y elogia esa disposición a atender a los más necesitados. También dice, el espíritu de hospitalidad se extiende más allá de los actos tangibles de proveer alimento o un lugar donde posar. Incluye no solo el acto, sino la actitud generosa. De modo que lo que se haga sin importar el sacrificio, se haga sin murmuraciones. Ven, lo que estábamos mencionando ahí del texto. No solo es el hecho de que hospedaran, no solo que Pedro les dice, hospédense mutuamente, sino que también que lo hagan con la actitud adecuada, la actitud correspondiente. Si ese hermano o esa hermana es difícil por una u otra razón, tal vez hasta nos haya ofendido, tal vez sea demasiado prepotente, orgulloso, el acto de ser hospedador no debía estar limitado a por qué esa persona podía merecerlo, ¿no? Es por el hecho simplemente de la actitud que uno tiene y, como hemos venido diciendo, es una actitud motivada por el amor que hemos recibido, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús, que en cierto sentido, pues fue el mayor hospedador, ha sido el mayor hospedador porque Él es el que nos abrió las puertas del reino de los cielos e hizo posible que nosotros accediéramos. Entonces, de nuevo, tener presente la gracia que hemos recibido y de la cual somos partícipes diariamente es lo que nos va a poder, lo que nos va a capacitar y nos va a hacer más empáticos con los que nos rodean. ¿Ok? ¿Qué más dice por aquí? Bueno, también menciona lo que estábamos diciendo de que eh, parte del distintivo del creyente es el amor, pero de nada sirve, sobre todo esto, de hecho creo que es un buen pasaje para complementar con este tema que estamos hablando, porque de nada sirve decir, ah, sí, pobrecito, voy a orar por ti y dejarlo en necesidad. De esto, si no mal recuerdo, lo menciona Santiago. Entonces, vamos a ir a Santiago capítulo 2. Les voy a compartir igual aquí el texto para que si están viendo la transmisión aquí, siguiendo los textos, pues los puedan ver. Entonces dice Santiago 2 versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Y vean cómo ilustra Santiago el hecho de tener fe, de decir que tenemos fe. ¿Cómo se ha de reflejar? Dice el 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense, coman hasta que queden satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Entonces, veamos eso, de que esa muestra de amor, de interés los unos por los otros, es lo que comprueba que efectivamente somos lo que decimos ser. De la mano con ello está el hecho que el individualismo en la iglesia no se justifica. O sea, de decir, no, es que son mis problemas, es mi vida, son sus problemas, es su vida, yo no me meto con lo suyo y usted no se mete con lo mío, cada quien por su lado. Esa forma de pensar entre los creyentes no debería existir, no tiene sentido. Lastimosamente, se nos ha hecho como lo normal. No sé cómo será la experiencia en otros países, los creyentes
están en otros países aquí, aparte de Costa Rica. Hablo de lo que sé y de lo que es notorio para, para uno que está aquí, ¿verdad? El individualismo lastimosamente daña mucho a la iglesia. De verdad, el individualismo es muy dañino, muy perjudicial, porque hace que nosotros vivamos creyendo que estamos solos, creyendo que tenemos que ver cómo por nuestra cuenta solucionamos nuestros problemas. Por supuesto, cada uno de nosotros pues tiene una relación personal directa con el Señor, es cierto. Sin embargo, el Señor no nos habla cara a cara como lo hacía en su tiempo con Moisés, con Abraham. ¿Por qué no lo hace? Quizás una de las posibles razones sea porque lo hace por medio de los otros miembros de la fe, porque Él nos habla no solo a través de la escritura, no solo a través de la oración, sino también a través de hermanos y hermanas que comparten una misma convicción, una misma creencia, hijos del mismo Padre, y que también poseen el Espíritu Santo en ellos. Pero si tenemos esa idea de que no, es que eh, me va a juzgar, me va a tratar mal, me va a excluir, pues no estamos aprovechando lo que se nos ha brindado. Por supuesto, hay casos de casos, y sí, evidentemente hay miembros que por ser más inmaduros en la fe, pues por eso uno sabe que hay ciertos temas que tal vez no lo sepan manejar, pero no significa que del todo no haya algo que compartir con ellos, porque por lo menos una oración, por lo menos una conversación más trivial, digamos, pero ya el solo hecho de estar con una persona que comparte la fe, ya eso es un estímulo y es una fortaleza para cada uno de nosotros. Y al final de cuentas, ¿cómo vamos a saber con cuáles hermanos poder hablar de cuál tema si no los conocemos? Si no empezamos por efectivamente estrechar lazos, establecer amistad. Si seguimos encasillados entre nosotros mismos, justificándonos de que es que tengo muchas cosas, otras cosas que hacer, tengo o sea, no tengo tiempo, ¿cómo vamos a poder saber de verdad con quiénes compartir, con quién hablar de un determinado tema o con quién hablar con el otro? ¿Me explico? Por eso es que digo que el individualismo es lastimosamente un grave daño para la iglesia, porque hace que nos privemos de un privilegio incomparable sin igual. Somos conscientes de que en el mundo es muy difícil encontrar amistades confiables, ¿verdad? Si ya de por sí dentro de la iglesia es algo difícil, ni qué decir afuera, porque afuera el mostrarse vulnerable, pues es para que uno se lo coma en vivo, eh, le cerruchen el piso, como decimos aquí en Costa Rica. Entonces, eso realmente es algo que es un privilegio que tenemos y debemos aprender a valorarlo y a apreciarlo. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí a Primera de Pedro, como decía el versículo, voy a volverles a compartir aquí el texto. Entonces, como nos dice Pedro, no solo se trata de hospedar, hospeden y ampliémoslo más, como veíamos con Santiago. Veamos las necesidades de los demás, abramos los ojos, vayamos más allá de nosotros mismos y pues prestemos atención a las necesidades de lo que nos corresponde, lo que podemos hacer por los demás. No nos limitemos a decir, es que no tenemos dinero. A veces
Con solo invitar a algún hermano o alguna hermana a la casa, ya eso es un gran servicio. A tomarse un café, hablar, orar juntos, estrechar lazos. Eso es un gran eh, aporte para el crecimiento de la fe, no solo del otro hermano, sino de nosotros mismos. Y si ese hermano o esa hermana es complicado, bueno, tratemos de recordar todavía más la gracia que hemos recibido, el amor intenso que hemos recibido de parte de Jesús, que es para siempre, y permitamos que fluya ese amor a través de nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? Así que creo que podremos cerrar hoy por aquí con este versículo 9 y la motivación que nos va a capacitar para poder hospedar, atender, cuidar, escuchar a los hermanos, a las hermanas, con una actitud como la que tuvo Jesús allá en la cruz por cada uno de nosotros y que sigue teniendo día con día. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si gustan, oremos. Padre y Señor, te agradecemos por una vez más tener este espacio para reflexionar, para meditar en tu palabra. Ayúdanos en el proceso de asimilar el amor tan grande, inmenso, ilimitado que tú, pues, tuviste desde antes de que todo fuera creado y tendrás por toda la eternidad un amor incondicional por cada uno de nosotros. Ayúdanos a asimilarlo, a procesarlo, a sentirnos profundamente conmovidos y que nos motive para también ser un reflejo de ese amor para todos los que nos rodean. Gracias, Señor. Te oramos a través de Cristo Jesús. Amén. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos por estos medios. Si hay algo más que les gustaría conversar, pues siempre estoy aquí a la disposición. Ahí pueden dejar sus comentarios o pueden, pues, contactarme a través de los medios que conocen. Bendiciones. Nos vemos la próxima.